En esta mañana quiero saludar a todos los presentes con el saludo cristiano, pase a vosotros, tomen sus lugares. ¿Cómo se sienten, hermanos? ¿Se sienten bien, alegres, contentos? ¿Con ganas de crecer? ¿Con ganas de escuchar la palabra de nuestro Dios? Y tengo un par de versículos para compartirlo y espero que les ayude y de que me ayuden también a mí a que pueda enseñar y aprender a la vez, que Dios hable por medio de mí, a cada uno de vosotros, y que sea en primer lugar para mí, para que así podamos crecer en la gracia de nuestro Dios. En primer lugar, agradezco a Dios por la vida, por la salud, por el hermoso día que nos dio hoy para poder venir acá en su casa a oración y poder alabarle y glorificarle. Quiero tocar un tema acerca de algunos valores que como cristianos a veces tenemos que tener en nuestra vida y lo tenemos que implementar para que podamos crecer, que uno de ellos es la disciplina. Y si todos lo saben, el significado de disciplina es, disciplinar es corregir. Lo que es la constancia también, el esfuerzo y ser valiente. Porque podemos tener disciplina, podemos tener constancia, pero tenemos que ser valientes para que todo eso salga adelante. ¿Qué es la disciplina? La disciplina es corregir, es tener el foco en algo. Ser disciplinado es tener el foco en algo y buscar detener algo y tener constancia. Vamos a irnos al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 5, que Dios nos habla a cada uno de nosotros. Y dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijos míos, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Yo siempre digo, cuando nuestros padres nos decían o nos dicen, o ustedes mismos siendo padres, cuando le disciplinan a su hijo y le dicen no hagan tal cosa, ellos le obedecen y si no le obedecen, son castigados. Así es nuestro Dios con cada uno de nosotros, que lo que hace es decirnos qué tenemos que hacer y qué no por medio de la Biblia, por medio de este manual. Y si nosotros erramos, tenemos nuestros resultados. Por eso siempre tenemos que tratar de buscar y de crecer, de elegir el mejor camino. Y también tenemos que tener constancia, porque Dios no puede dar este manual, no puede dar todo, pero si nosotros nos seguimos acorde y siempre tratamos, sé que somos humanos y somos pecadores, pero siempre hay que tratar de buscar lo mejor y si ya cometimos un error, tratar de no volver a cometerlo. Porque ahí quizás es donde tenemos el pequeño problema. Y tener constancia es no cambiar, es buscar una meta y seguirla. Dios nos muestra el camino y siempre hacemos la analogía del camino angosto y el camino ancho, y Él nos da ese sendero que nosotros tenemos que seguir. Y si nosotros tenemos disciplina y tenemos constancia en eso, vamos a crecer cada vez más, pero siempre depende de cada uno de nosotros. Y yo sí, siempre digo es un valor, porque si nosotros nos buscamos y me pongo en primer lugar, a veces somos faltantes, somos personas que quizás no estamos o no pensamos bien cómo tiene que ser. Y Dios nos pide que nosotros busquemos de Él constantemente. Y como nos decía el hermano
Luca, el hermano Denis, el sábado anterior, a veces nosotros no ponemos nuestra parte. Y quizás me tocó a mí, y no sé si a alguien le tocó, pero sí, si nosotros no buscamos de nuestra parte, no va a haber crecimiento. Y así pasémosle a la vida la disciplina que nosotros podamos tener o la constancia que tengamos. Si nosotros no somos constantes o no somos disciplinados, no vamos a llegar a ningún lado. Podemos emprender en algo nuevo, podemos hacer algo que querramos diferente, pero si no tenemos constancia y no tenemos disciplina, no vamos a salir adelante. Y eso es lo que nos pide nuestro Dios. También quisiera compartir en el libro de 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58, que nos dice solamente un versículo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué nos pide el Señor? Que seamos constantes, que busquemos de seguirle constantemente, porque a veces decimos, hoy acepté al Señor y hoy le busco, pero quizás mañana me salieron cosas o en la semana, o no pude hacer en la semana porque tuve tantos trabajos, o no pude orar, o no pude. Pero siempre parte de la disciplina. Si nosotros ponemos en nuestra vida de a poquito ese grano de arena, lo vamos a lograr. ¿Qué me pasaba a mí? Yo, por ejemplo, quería ser, quizás, no sé si les pasa a ustedes, pero hay momentos en que uno se emociona y dice, hoy yo voy a servirle al Señor de todo corazón y voy a hacer todito. Y te propones leer media hora en el día, te propones orar a la mañana, a la tarde y a la noche, y es algo que quizás a veces no lo tenemos incorporado en nuestro cuerpo. Entonces, le digo, empezar de a poquito nos pone un foco en algo. Yo, por ejemplo, cuando me acostaba, me acordaba antes de acostarme, y si me acostaba tendría que volver a levantarme y arrodillarme y orar. Entonces me fui acordando eso y empecé solamente por la noche, y le digo de sincera verdad, empecé solamente por la noche porque no lo hacía ni a la mañana ni al mediodía. Y empecé solamente por la noche y ahí como que agarré constancia. Y quizás a veces cuando escuché en un mensaje y en un estudio que decía que la oración también tenemos que ver qué oramos, porque a veces lo repetimos lo mismo y tenemos que orar de corazón. Y después al mediodía lo implementamos y empezamos a hacer porque no lo hacíamos. Y de a poquito empezamos a hacer. Ahora empezamos a tratar de buscar un poco de la Biblia y de a poquito lo vamos implementando. Pero a veces nosotros queremos hacer de golpe todo y no logra. No sé si fracasaron muchas veces o dijeron vamos a hacer tal cosa. Y entiendo la pura realidad que nosotros debemos hacerlo constantemente todos los días, pero a veces no logramos. Pero por eso le digo que si nosotros ponemos un poquito de nuestro grano, vamos a ir creciendo cada vez más. Si nosotros queremos dar todo, no logramos. Ya sea en un trabajo, ya sea en lo que sea, si nosotros queremos empezar con todo, no lo logramos. Para mí el hábito de la lectura era algo, nunca lo leía. Es más, mi lectura es re mala. ¿Y qué empezamos a hacer? Implementar todos los días un poquito de lectura. Y ahí es donde uno va creciendo. Por eso la constancia es lo primero. Es más, le pasa, acá hay maestros, profesores. Yo creo que si se van en la escuela y le enseñan todito, empiezan de las tablas del 9 y le empiezan a hacer multiplicaciones, creo que no aprenden. Entonces le enseñás a sumar, le enseñás a restar y ahí va el proceso. Y nosotros en nuestra vida tenemos ese mismo proceso. Y el otro tema que quería tocarle también es acerca de la valentía, y que con un par de hermanos acá charlamos de eso y lo saben bien. Y quisiera leer en el libro de Josué, capítulo 1, que dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová,
que Jehová habló a Josué, hijo de Nahum, siervo de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todos este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os entrego, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol. Será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y ahí nos dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daré a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ha mandado. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperada en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si nos fijamos y si nosotros implementamos esto en nuestra vida, Dios estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Y nos dice en el versículo 9: mírate que te mando que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que vayas. Amén. Si nosotros hacemos lo que Dios dijo en ese momento, Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Pero tenemos que ser valientes y tenemos que ponernos esa camiseta, tenemos que salir al frente y buscar. Y también en el libro de Primera de Samuel, que esto sí lo quiero traer una historia, y el hermano pastor también mencionó esta historia, la historia de David, que nos habla en el capítulo 17. Y quiero que en esta historia nos pongamos en el lugar de David y que veamos lo que pasó él y cómo lo pasó. Él solamente era un pastor de ovejas. Y en un momento él se acercaba a llevarle alimento a sus hermanos. Creo que todos conocen la historia de David, bien clarita. Y dice en el capítulo 17, versículo 31, en el cual David habla que él se iba a enfrentar a Goliat. Y dice: fueron oídas las palabras de David que había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá a pelear contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Era obvio. Saúl lo veía como una persona chiquita, una persona que no iba a poder contra él. Imagínense, Goliat de 3 metros,
Tenía una armadura. ¿De qué era la armadura de Goliat? De hierro y bronce. Pesaba 57 kilos solamente la armadura. Y nos dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. El tener esa la valentía de poder estar en la guerra, de poder ver, imagínense, y de que venga un hombre gigante con una armadura, su lanza, la punta, me decía Eliseo, que tenía 7 kilos, solo la punta de la lanza. Imagínense eso. Y decía, añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras de osos, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová estará contigo. Amén. ¿Cuántas veces nosotros tenemos a un Goliat enfrente? Quizás no es un Goliat, sino que es un simple desafío. Y para nosotros no va a ser una persona, sino que va a ser un simple desafío y en el que a veces no logramos superar. A veces son las excusas, a veces son esas cosas que no nos dejan seguir adelante o no nos dejan buscar. Y digo yo, si nosotros ponemos de nuestra parte un poquito, un grano de arena, por eso le hablaba acerca de la determinación y acerca de ese compromiso que tenemos que tener, esa constancia. Y si buscamos de a poquito, y una vez escuché acá en la iglesia, no sé de qué hermano era, que decía que en su puerta tenía un cartelito que decía que cuando se levantaba, que tenía que orar. Y ahí automáticamente se acordaba y volvía a orar. Y es una buena referencia a que nosotros podamos hacer eso, de que podamos tener algo que nos recuerde que tenemos que buscar de nuestro Dios, que tenemos que orar, que tenemos que leer y así buscar de su gracia. Y nos dice en el versículo 48, es más, cuando David se tuvo que poner la armadura, no pudo y agarró y sacó esa armadura, dijo, y se fue sin armadura. Imagínense, había un gigante enfrente de él y él se sacó toda la armadura y fue solito sin tener nada arriba. Solamente, ¿qué hizo? Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ella una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en la tierra. Así venció David al filisteo con una honda y piedra, e hizo al filisteo y lo mató, sin tener David espada en mano. Quizás a veces nosotros pensamos en estar de contra preparados para enfrentarnos a alguna situación y lo único que tenemos que tener es fe y creer en nuestro Dios. Dios estará con nosotros
en esos momentos en el que necesitamos, pero depende de nosotros si lo ponemos ese granito de arena para poder llegar a lo que querramos y a lo que necesitemos. Y el poder llegar a tener esa constancia, el poder llegar a tener ese compromiso y ser valiente, porque en las cosas de Dios hay que quizás ser valiente para poder llegar a un poquito más. Y lo hablo en primer lugar para mí y que sea de bendición para cada uno de vosotros, en el dulce nombre de nuestro Jesús. Que Dios los bendiga a cada uno de vosotros y que les sea de provecho todo lo que he compartido. Amén.